Buenos días o buenas tardes a todos y todas. Gracias por su asistencia o por ver esta conferencia en diferido. No me podrán interrumpir durante la explicación para hacerme preguntas, así que en esta primera diapositiva les he dejado mi correo electrónico para que me puedan escribir posteriormente para cualquier duda o curiosidad que les haya podido surgir. Cuando pensamos en la Edad Media solemos imaginar castillos, batallas, caballeros, pero rara vez hablamos de un arma tan decisiva entonces como ahora, que es la economía. Ya en los siglos medievales, reinos, ciudades y mercaderes libraban auténticas guerras económicas mediante aranceles, bloqueos comerciales y el uso de la presión fiscal. Lejos de ser un fenómeno del pasado, estas estrategias vuelven hoy a ocupar titulares desde disputas arancelarias hasta políticas fiscales agresivas, impulsadas por líderes contemporáneos como Donald Trump. Comprender aquellas guerras económicas medievales nos permite ver que muchos de los conflictos actuales no son nuevos, sino la repetición con otros actores y otros escenarios de viejas luchas por el poder y por la riqueza. Hoy nos vamos a centrar en algunos de estos conflictos que tuvieron como escenario la Corona de Aragón. El comercio no solo mueve bienes y dinero, sino que también pone en circulación intereses y ambiciones individuales y colectivos. A finales de la Edad Media, los territorios de la Corona de Aragón habían alcanzado un notable desarrollo económico y numerosos mercaderes y compañías formaban activas redes de mercado a lo largo de toda Europa. Todo ello estuvo favorecido por un largo proceso de transformación de las estructuras económicas y de las instituciones políticas, que culminó en la creación de un contexto de intercambio más seguro y fiable, pero también más competitivo. El comercio a larga distancia era complejo en un mundo en el que, a pesar de los esfuerzos y de la progresiva eliminación de trabas comerciales, todavía no existían leyes ni instituciones internacionales capaces de regular y controlar esta actividad y a sus protagonistas. Por supuesto, tampoco eran capaces de suprimir completamente la incertidumbre y los riesgos que amenazaban el día a día de los mercaderes medievales. A pesar de la falta de este marco global, en los siglos XIV y XV habían proliferado ya a lo largo de toda Europa distintas prácticas y mecanismos encaminados a resolver todo tipo de disputas comerciales. La diplomacia internacional, los acuerdos entre distintos estados o poderes, el establecimiento de leyes marítimas o la proliferación de tribunales mercantiles fueron las principales herramientas para gestionar y mitigar el impacto de los inevitables conflictos en un mundo fuertemente interconectado. A través de una selección de casos sobre los que he trabajado en los últimos años, presentaré distintos tipos de conflictos surgidos en torno a la actividad comercial de mercaderes de la Corona de Aragón, tanto en el comercio interior como en el exterior, para mostrar algunas de las vías utilizadas para resolverlos. Asimismo, veremos que en ocasiones los conflictos resultan una parte inseparable de la actividad económica, hasta el punto de que se provoca o favorece una situación de enfrentamiento con el objetivo de obtener réditos económicos e incluso políticos. Nos vamos primero a los conflictos internos. El mundo urbano de la Baja Edad Media, entre los siglos XIV y XV, se caracterizaba, entre otros muchos aspectos, por una gran competencia entre las florecientes ciudades. Esto se manifestaba, por ejemplo, en la construcción de torres más altas, de mejores edificios, palacios, catedrales, en poseer los primeros relojes mecánicos o en tener las ferias más activas y concurridas. Dentro de la construcción de las identidades urbanas, había además un aspecto importantísimo muy ligado al comercio. Se trata de la fiscalidad. La fiscalidad es un elemento fundamental en la definición de identidades urbanas. Había un orgullo colectivo por contribuir al sostenimiento de la propia ciudad debido a la extensión de la idea del bien común.
Se trata de la necesidad de contribuir al bien de toda la comunidad urbana, para que la ciudad pueda prosperar. Pero igual que el pago de impuestos y la participación activa en el sostenimiento del bien común era un motivo de honra y de unidad ciudadana, también lo era el caso contrario. A lo largo de la Corona de Aragón, desde la misma fundación o incorporación de ciudades durante la expansión feudal, los monarcas otorgaron privilegios con distintos pretextos y objetivos, muchos de ellos de carácter fiscal, que contribuyeron a desarrollar nuevos sentimientos de pertenencia a una determinada comunidad. A partir de finales del siglo XIV, la defensa de las exenciones cobró fuerza en los reinos de la península ibérica, y los conflictos relacionados con ello pasaron a formar parte de los procesos de identificación y adhesión urbana. Las exenciones colectivas del pago de determinados impuestos fueron comunes a lo largo de la Edad Media y se aplicaban a distintos grupos en función de acuerdos y pactos o de concesiones que buscaban favorecer a un colectivo o perjudicar a otro. El pago de impuestos comerciales fue el germen de importantes enfrentamientos entre algunas ciudades de la Corona de Aragón en estos siglos XIV y XV, motivados sobre todo por las quejas de mercaderes que se negaban a pagar determinadas tasas o bien por recaudadores que insistían en cobrarlas, a quienes supuestamente no debían hacerlo por contar con uno de estos privilegios. Un caso interesante de este tipo de enfrentamientos es el surgido entre la ciudad aragonesa de Alcañiz y la catalana de Tortosa en 1373. Un conflicto muy interesante en el que estoy trabajando actualmente. Para comprender la importancia de estos acontecimientos, cabe situar a ambas localidades en su contexto. El río Ebro era el eje vertebrador de la exportación de materias primas aragonesas hacia el Mediterráneo. El Ebro y su desembocadura estaban controlados por Tortosa, que controlaba por lo tanto esta vía estratégica para la vida comercial aragonesa. A través de Tortosa pasaban todas las mercancías de exportación hacia el Mediterráneo, lo que facilitó que esta ciudad se convirtiera en un gran puerto comercial. En lo que respecta al Alcañiz, el siglo XIV supone un momento de crecimiento económico, de desarrollo de la ganadería ovina y de la producción de azafrán, con una consolidación de su ciclo ferial y de su atracción de capital y de mercaderes, tanto autóctonos como extranjeros. La producción con la que comerciaban estos personajes se canalizaba también a través del río Ebro. Alcañiz era, por tanto, una localidad importante y lo era mucho más en una de las principales actividades económicas del reino aragonés, la producción de lana. Alcañiz producía hasta 800 arrobas anuales de lana. 800 arrobas igual no nos dice mucho, pero en toneladas son unas 100 toneladas de esta materia prima, que era considerada buena y fina, según nos cuentan las cartas de algunos mercaderes italianos instalados en la zona. Con esto nos podemos hacer una idea de la situación. En los años 70 del siglo XIV tenemos dos importantes ciudades en crecimiento, cada una con sus intereses ligados al ámbito de la producción, el intercambio o la exportación de materias primas, con gobiernos urbanos e instituciones que debían empezar a dar amparo y respuesta a los problemas surgidos de las nuevas dinámicas comerciales, pero que también debían adaptarse, promover y sacar partido de las ventajas del nuevo contexto. Con este punto de partida, podemos entender mejor la trascendencia de los sucesos ocurridos en 1373. En este año, varios vecinos de Tortosa denuncian que a su paso por Alcañiz se les ha cobrado un peaje, es decir, un impuesto de paso. Según explican, los tortosinos disponen de privilegios que los eximirían de este tipo de pagos. Y de hecho, señalan, jamás han pagado ningún peaje ni ningún otro impuesto por su actividad comercial en Alcañiz. Por su parte, desde Alcañiz se explica que los de Tortosa no disponen en realidad de ningún privilegio en ese sentido y que siempre se les ha cobrado dicho peaje, así como otros impuestos en la ciudad de Alcañiz.
Esto da lugar a un proceso entre ambas ciudades para dirimir quién tiene razón. Pero para llegar a alguna conclusión e interpretar correctamente esta disputa, debemos tener presentes algunas cuestiones fundamentales. En primer lugar, el mundo medieval se caracteriza por una fragmentación jurisdiccional, institucional y fiscal. Esto se traduce en la proliferación de distintos tipos de impuestos que afectan de manera más o menos directa a la actividad comercial y que pueden superponerse unos a otros. En un mismo punto pueden cobrarse peajes, pasajes, lezdas, imposiciones, sisas, en ocasiones sobre una misma actividad o una misma transacción. Con esta diversidad de impuestos conviven innumerables privilegios de todo tipo. La monarquía solía conceder algunos, en ocasiones a poblaciones enteras, por ejemplo, para favorecer el asentamiento de vecinos en un lugar problemático o para obtener algún tipo de favor de una ciudad y de sus habitantes. También se podían negociar privilegios de manera individual, lo que solían hacer los grandes mercaderes. En el caso de privilegios a ciudades enteras, si bien solían estar concedidos por la monarquía y generalmente eran ratificados cada cierto tiempo, su vigencia efectiva dependía no tanto de la monarquía, sino de la relación de fuerzas entre quienes cobraban un impuesto y quienes debían pagarlo. Y esto es precisamente lo que vamos a ver en esta y en otras disputas posteriores. No es fácil reconstruir completamente el enfrentamiento entre Alcañiz y Tortosa, porque lo documentamos en un único registro, que es este que tienen en pantalla, con serios problemas de conservación. Se trata de un registro notarial conservado en el Archivo Comarcal del Baix Ebre, en Tortosa. Es posible que hubiera alguna copia en Alcañiz, que es donde efectivamente se desarrolló el proceso, pero de momento no hemos encontrado nada más. En lo que respecta a este documento, su conservación es bastante irregular. El libro en cuestión se inicia en el folio 87, en el que encontramos toda esta historia ya comenzada. En la portada, no sé si lo pueden leer, pone que antes de la guerra había más de 80 folios al inicio, que ahora faltan. Es decir, que tras la guerra hay 80 folios que han desaparecido. Desconocemos las circunstancias exactas de esta desaparición parcial de la fuente, pero en todo caso, aparte de esta falta del inicio del proceso, lo que nos queda también tiene sus problemas. Tenemos folios muy deteriorados por bibliófagos que se han comido gran parte del papel y también hay restos de humedad hasta el punto de que en algunos folios tenemos lagunas bastante importantes, como están viendo en estas imágenes. Bien, ¿qué es lo que nos cuenta lo que queda de esta fuente y qué podemos saber de esta disputa comercial? Como he adelantado, en 1373 se presenta una queja por parte de mercaderes de Tortosa por haber sido obligados a pagar un peaje en Alcañiz, que según ellos no se les había cobrado antes. Por lo tanto, parece que los de Alcañiz habrían decidido empezar a cobrar un peaje a los de Tortosa, haciendo caso omiso de un teórico privilegio tortosino. Para dirimir la causa, se presentaron varios testigos que prestaron juramento y respondieron a una serie de preguntas que les formuló un tribunal. Al no conservarse el inicio del proceso, desconocemos cuáles fueron exactamente estas preguntas, así como las circunstancias en las que se desarrolla el juicio, aunque las respuestas que sí tenemos permiten deducir más o menos cómo se plantearon estas cuestiones. Según las informaciones disponibles, se habían reunido en Alcañiz algunas autoridades de ambas ciudades, de Alcañiz y de Tortosa, con juristas enviados por la monarquía aragonesa, y habían procedido a llamar a una serie de testigos para que declararan lo que sabían acerca del conflicto por el pago del peaje. Vamos a ver un par de ejemplos. Uno de los primeros testigos es Domingo Daniu, habitante de Tortosa, que cuenta que desde aproximadamente 1330, tanto él como otros hombres de Tortosa han acostumbrado a ir a Alcañiz, a pasar por dicha villa, y jamás han pagado ningún peaje ni ningún otro derecho. Y más aún,
que jamás ningún recaudador de estos impuestos les había exigido ningún tipo de pago, sabiendo que eran de Tortosa. Bernat de Mora, también de Tortosa, declara lo mismo. En su caso dice que cuenta con 17 años de experiencia de actividad que le habían llevado a pasar de manera frecuente por Alcañiz, y en esos años, dice, siempre ha hecho uso de sus privilegios y libertades como ciudadano de Tortosa, y por lo tanto nunca ha pagado nada ni se le había pedido jamás que pagase nada. En este pleito, como es habitual en este periodo, entra en juego la fama pública. Es decir, lo que sostiene que aquello que se dice es cierto es que se trata de hechos públicos y conocidos por todos. En los interrogatorios, cuando se pregunta a los testigos cómo saben las cosas que cuentan, en primer lugar recurren a su propia experiencia y a continuación a la fama, que como ellos mismos explican es aquello que dicen muchas personas, es decir, lo que todo el mundo sabe. El pleito se desarrolló durante varios años y en 1376 se añadieron nuevos testimonios. Encontramos, entre otros, al procurador de un mercader de Tortosa que solicitaba a las autoridades de Alcañiz que devolvieran a este mercader las mercancías que le habían sido requisadas a su factor, es decir, a la persona que transportaba en su nombre ciertas lanas y otros productos, robes, y que a su paso por Alcañiz se había negado a pagar el peaje. Este factor o trabajador, el transportista, había alegado que, puesto que su principal o jefe era ciudadano y habitante de Tortosa, las mercancías que transportaba debían estar libres, debían ser inmunes a cualquier derecho en la villa de Alcañiz. La respuesta por parte de las autoridades de Alcañiz fue que los de Tortosa no eran francos, es decir, que no eran libres, inmunes, de lezda, de peaje o de pasaje en la dicha villa de Alcañiz ni en ninguno de sus términos. Esta es la conclusión a la que llegaban, como ven en pantalla, tras haber examinado los privilegios y franquezas de esta ciudad que los tortosinos habían presentado en el pleito. Precisamente en los folios finales del proceso encontramos una de las claves del enfrentamiento, de este enfrentamiento y de cómo finalmente se va a resolver. Esto tiene relación directa con los derechos de la Orden de Calatrava, otorgados en su momento por Alfonso II de Aragón y que dan cuenta de la complejidad de este tipo de enfrentamientos y de este tipo de procesos. Concretamente, Alfonso II de Aragón había encomendado a la Orden de Calatrava el gobierno de la villa de Alcañiz y de sus alrededores en el año 1179. La Orden de Calatrava había interpretado en el siglo XIV estas donaciones del monarca y los privilegios otorgados, de manera que su control sobre este territorio conllevaba también la posibilidad de cobrar tasas por distintos conceptos, como el tránsito por estas tierras. Sin embargo, los de Tortosa insistían en que la donación realizada en su momento por Alfonso II de Aragón no daba derecho a la orden para establecer ningún peaje ni otros impuestos similares. ¿Cómo termina este enfrentamiento? Parece que el final llega con la prevalencia de la postura de Alcañiz, cuando se señala que a los de Tortosa no se les ha hecho ningún daño ni injuria. El oficial o peajero de la Orden de Calatrava habría hecho, como aparece en este texto que ven en pantalla, uso de sus derechos recogidos en las concesiones realizadas por la monarquía aragonesa. Los privilegios, concesiones y donaciones realizadas a la Orden garantizarían también su autoridad en materia fiscal. En este caso, la Orden y la ciudad de Alcañiz tuvieron suficiente fuerza como para hacer prevalecer su postura. Tortosa seguirá siendo el centro de nuevas polémicas por el pago de impuestos más adelante. Otro ejemplo muy ilustrativo de estas cuestiones lo proporciona otro enfrentamiento con esta ciudad. Tortosa seguirá siendo el centro de nuevas polémicas relacionadas con el pago de impuestos. Otro ejemplo muy ilustrativo de estas cuestiones lo proporciona un enfrentamiento posterior entre, en este caso, Zaragoza y Tortosa,
que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XV. Sobre este asunto, si tienen interés, hay un artículo publicado, que es este que ven aquí, en la revista Estudia Histórica y que es accesible de manera gratuita. Bien, en este caso, Zaragoza, la capital del Reino de Aragón, se había consolidado desde finales del siglo XIV como un importante centro económico y financiero, con una activa élite mercantil que mantenía negocios internacionales de primer nivel, basados en un intenso comercio de exportación de materias primas que encontraban su salida natural en el río Ebro. Zaragoza era además una ciudad especialmente privilegiada, gracias a un proceso de acumulación de ventajas que se inicia con su incorporación en 1118 al reino aragonés por Alfonso I el Batallador. Este monarca otorgó entonces dos privilegios importantísimos a la ciudad de Zaragoza. Primero, el Fuero de los Infanzones de Aragón, que concedía amplios derechos de tipo económico y una extensa inmunidad fiscal. El segundo es el privilegio de los 20, que establecía que los ciudadanos de Zaragoza quedaban libres y francos a perpetuidad del pago de cualquier derecho de tránsito, y vean que les he subrayado tránsito porque esto va a ser clave después, quedaban libres y francos a perpetuidad del pago de cualquier derecho de tránsito sobre mercancías dentro de los territorios de la monarquía aragonesa. El privilegio de los 20 se convirtió en un importante elemento de cohesión identitaria para los zaragozanos que se debía defender por todos los medios posibles. Según su contenido, si alguien actuara en su contra, los ciudadanos de Zaragoza podían responder, y de hecho debían hacerlo, en su defensa, todos juntos como uno solo, destruyendo sus posesiones tanto en Zaragoza como fuera de la ciudad. A esto se sumaba un privilegio de Pedro II que absolvía a los zaragozanos de cualquier delito, incluso la muerte, cometido en defensa de los derechos de la ciudad. Esto daba a los habitantes de Zaragoza una condición hiperprivilegiada que ellos supieron utilizar para mejorar aún más su situación. A mediados del siglo XV inician un proceso de ampliación de sus privilegios enfrentándose a Tortosa, en teoría por no haberse respetado el privilegio de los 20. Abordaremos estos acontecimientos a través de tres procesos conservados en el Archivo Municipal de Zaragoza, en los que mercaderes zaragozanos denuncian ante los jurados de su ciudad estos supuestos abusos fiscales que tuvieron lugar en Tortosa. El primer proceso corresponde a Francisco Climent y se inicia en marzo de 1457, cuando este mercader, ciudadano de Zaragoza, expone ante los jurados de la ciudad que, a pesar de sus privilegios, se había visto obligado a abonar una imposición por la venta de unas lanas en Tortosa. Los testigos señalan que era frecuente que los recaudadores tortosinos ignoraran los privilegios de Zaragoza. Francisco Climent decide solicitar una marca contra tortosinos. Una marca es una autorización para que se puedan incautar mercancías de la nacionalidad o de la ciudad del supuesto atacante hasta alcanzar la cantidad que a uno se le ha cobrado, en este caso de manera injusta. Climent va a reforzar esta solicitud de una marca aludiendo a un caso previo, el del mercader de Zaragoza, Jaime de Urrea. En ambos casos, los jurados de una y otra ciudad tratan de resolver la cuestión por la vía diplomática. Pero el concejo de Tortosa alegaba que el privilegio de los 20 únicamente excluía de pagar por las mercancías que se transportan, es decir, por el tránsito, pero no por las compras y ventas realizadas en la ciudad, que es lo que gravan las imposiciones que se les han cobrado a los de Zaragoza. Los fracasos de la vía diplomática llevaron al concejo de Zaragoza a ejecutar efectivamente una marca contra tortosinos, amparada en el privilegio de los 20 y en la obligación de defenderlo hasta sus últimas consecuencias. La ceremonia de autorización de esta marca es una muestra de la unidad y de la fuerza del concejo, que recurre incluso a la violencia, y de hecho no se incluyen
un pequeño fragmento del privilegio de los 20, que es este que tienen también en pantalla. Si algunos nos querían hacer fuerza, dice, contra aquellos todos en uno, les destruiremos sus casas y todo cuanto han en Zaragoza y fuera de Zaragoza. A continuación se procede a la incautación de mercancías de mercaderes de Tortosa, es decir, a poner en marcha la marca, y se recuerda que cualquier mercader zaragozano que tenga compañía o mercancías compartidas con tortosinos puede verse afectado por estas incautaciones. Con lo que se obtiene de esas mercancías incautadas se compensa a Francisco Climent y en agosto de 1460 se pone fin a este proceso. En agosto de 1460 finaliza el proceso de Francisco Climent, pero unos meses antes, en el mes de mayo, se iniciaba otro, encabezado en este caso por 10 mercaderes, todos de Zaragoza, que denunciaban que desde hacía algunos años habían sido víctimas de la injusticia de los recaudadores tortosinos. Los jurados inician el intercambio de cartas con Tortosa, pero la relación entre ambas ciudades se había visto agravada por los procesos anteriores, también por otros que no conservamos. Por ello, los jurados zaragozanos, en este caso, amenazan desde el inicio con nuevas marcas. Los de Tortosa insisten en que no tienen constancia alguna, como tienen en esa frase en la parte de abajo, de que no tienen constancia de que los zaragozanos ostenten privilegios en los términos expresados por ellos. En cambio, los jurados de Tortosa aluden a unos privilegios que ellos tienen relacionados con las imposiciones que están cobrando en su ciudad. Los privilegios de las imposiciones les dan pleno derecho a cobrarlas e incluso a declarar su propia marca contra los de Zaragoza. En este punto, en el que podríamos iniciar una sucesión de marcas mutuas, Tortosa ofrece una salida alternativa. Los jurados tortosinos, por estos privilegios de la imposición o de sus imposiciones, eran los únicos autorizados a actuar como jueces ante problemas derivados de su recaudación. Por tanto, invitaron a estos demandantes a acudir a Tortosa para abordar los hechos ante un tribunal propio que prometían haría justicia. Claro, vista la postura de quien iba a ser juez y parte, es de esperar que esto no diera resultado. Y así nos lo confirma el tercero de los procesos que hemos analizado. Según la información que ofrece este tercer pleito, iniciado a principios de 1462, los procesos anteriores habían llevado sin remedio a una sucesión de marcas mutuas entre Zaragoza y Tortosa. Varios mercaderes se habían visto perjudicados y concretamente hay dos, que tienen aquí Pedro de Almazán y Juan Traper, que se vieron afectados por las marcas tortosinas. Las demandas de estos dos mercaderes de Zaragoza ante los jurados de su ciudad fueron precedidas, esta vez, del grito a mí, fuerza, fuerza. Se trata de una fórmula para invocar la ayuda judicial en denuncia de un crimen o de una injusticia grave. A ello sigue un proceso bastante breve en el que los testigos confirman que un oficial de Tortosa había llevado hasta esta ciudad una barca llena de sacas, llenas de lana, que eran de Almazán y Traper, y que estas sacas habían sido tomadas en compensación por las que previamente Zaragoza había incautado a tortosinos. En el final de este proceso, el 15 de julio de 1462, se remite de nuevo a ese proceso que acabamos de ver de Francisco Climent, intentando la concesión de una nueva marca para compensar a Almazán y Traper. Sin embargo, las fechas nos llevan a un nuevo punto porque había estallado ya la Guerra Civil Catalana. Me detengo muy brevemente en lo que esto significa en este contexto. Si quieren profundizar en ello, existe esta publicación accesible de manera gratuita en la página web de la Institución Fernando el Católico que pueden descargar y leer en extenso si quieren. Lo que nos interesa para entender el final de este enfrentamiento es que Juan de Navarra accedió al trono aragonés a la muerte de su hermano, Alfonso V el Magnánimo,
en 1458. Juan mantenía una relación muy complicada con las ciudades catalanas ya desde el inicio y concretamente entre ellas Tortosa ha sido considerada uno de los baluartes de la oposición al rey aragonés durante el levantamiento que tuvo lugar a partir de 1462. En cambio, Juan II contaba con un extensísimo apoyo en Aragón y específicamente en la ciudad de Zaragoza. Sus mercaderes habían sido sus aliados mucho antes de su llegada al trono aragonés, habían financiado sus ambiciones políticas y se mantuvieron fieles a lo largo de toda la guerra catalana. Esta estrecha relación iba a ser fundamental para que las reclamaciones de los zaragozanos tuvieran finalmente respuesta. Según el libro de actos comunes de Zaragoza de 1468-1469, en mayo de este último año, la ciudad de Zaragoza, ante la imposibilidad de recuperar lo perdido, había dado un paso más allá y había secuestrado a varios mercaderes de Tortosa. Como venganza, Tortosa trató de secuestrar a ciudadanos zaragozanos, pero sin éxito, ya que lo intentaron con personajes de cierta posición e incluso acompañados de miembros de la familia real. El Concejo zaragozano decidió entonces dar garantías a tortosinos para que acudieran a negociar a Zaragoza. Estas negociaciones concluyen prohibiendo a Tortosa exigir ninguna imposición de los zaragozanos, todo ello confirmado por el hijo de Juan II, entonces rey de Sicilia, quien será el futuro Fernando el Católico. Objetivamente, el privilegio de los 20 liberaba exclusivamente de las tasas sobre el tránsito de mercancías, como hemos visto al inicio, y como razonaban los tortosinos, teóricamente no eximía de otras tasas sobre distintas transacciones. Pero es aquí donde Zaragoza y sus mercaderes se obstinaron en ampliar sus privilegios, a través de la convergencia de intereses entre gobierno urbano y grupo mercantil, de la centralización de reclamaciones en un contexto determinado, mediante una institución con mucha fuerza de negociación y de acción, como era el Concejo de Zaragoza, especialmente con la monarquía de Juan II, los zaragozanos logran sus objetivos. Con o sin razón, las reclamaciones contra Tortosa dieron resultado. Una recopilación de los privilegios de Zaragoza realizada a inicios del siglo XVI recoge cómo en 1473, justo un año después del final de la Guerra Civil Catalana, Juan II confirma las ventajas fiscales de la capital aragonesa y expresamente aquellas de las que disfrutaban en Tortosa. En ese momento, a la lista de franquezas y exenciones de lezdas, peajes, pontazgos, etc., que se mencionaban en las sucesivas redacciones del privilegio de los 20, se había añadido ya de manera explícita y sin ningún lugar a dudas la exención de cualquier otra imposición y exacción nueva o antigua en Tortosa. Bien, después de ver estos casos de conflictos internos y este éxito de la ciudad de Zaragoza en sus reclamaciones fiscales, nos vamos a trasladar en esta segunda parte al ámbito internacional, donde los mercaderes de la Corona de Aragón, entre ellos también algunos de Tortosa, vivieron otras interesantes circunstancias. Más allá de la Corona de Aragón, los mercaderes de estos territorios extendieron sus negocios a lo largo de todo el Mediterráneo. De hecho, la comunidad catalano-aragonesa tuvo una presencia especialmente importante, entre otros lugares, en la Toscana, donde se estableció incluso un consulado en Pisa, del que conservamos documentación interesantísima en el Archivo de Estado de Florencia. El estudio de esta comunidad mercantil de la Corona de Aragón asentada en la Toscana a inicios del siglo XV me ha llevado a interesarme por la actuación de estos mercaderes en situaciones de conflicto comercial, a través, por un lado, de las causas expuestas ante el notario del consulado catalán en Pisa y por otro de las acciones emprendidas por estos mercaderes ante el conocido como Tribunal d'Eixei di Mercancia. Los mercaderes de la Corona de Aragón acudieron exclusivamente al propio consulado para resolver los asuntos en los que se vieron implicados en la Toscana, mientras que
el recurso al Tribunal de Mercancía, como veremos, fue muy excepcional. Es cierto que los asuntos tratados ante el consulado son en general de importancia menor. Por lo general se busca certificar un hecho, generalmente una deuda, un impago y llegar a un acuerdo. Un ejemplo es la reclamación que presentan contra el factor, el mercader zaragozano Juan Esparter, que tienen ahí en pantalla. Él era factor, trabajador de la compañía aragonesa Torralba Manariello, y en julio de 1431 lo acusan de no haber pagado una letra de cambio de 50 florines, que había sido emitida en Barcelona el año anterior. El mercader en este caso señala que no lo había pagado porque la epidemia de peste lo había obligado a abandonar la ciudad de Pisa. Estos son los asuntos más habituales que encontramos ahí, es decir, no llegamos a esa guerra comercial ni a enfrentamientos importantes. Uno de los casos más llamativos que sí encontramos en el consulado es un conflicto en 1430 en el que varios mercaderes de la Corona de Aragón se unieron frente a un patrón de nave, en lo que representa una buena muestra de cohesión del grupo y de la capacidad de coordinación y de acción conjunta de estos mercaderes en el exterior. El patrón florentino Filippo Guadagni debía desembarcar un cargamento procedente de Flandes en el puerto de Barcelona o en el de Sant Feliu de Guíxols. Sin embargo, estos mercaderes acusan a Guadagni de haber atracado en el puerto de Sant Feliu sin avisar y sin dar tiempo a que ningún agente de las respectivas compañías pudiera acudir a recibir sus mercancías. Por su parte, el patrón aseguraba haber permanecido allí un mínimo de 2 días y 2 noches y que, al no haber nadie a quien dejar las mercancías, o no reconocer como tales a los procuradores de los mercaderes, había decidido proseguir el trayecto hasta Pisa sin desembarcar nada. Los catalanes, antes de tomar nuevas acciones contra él con motivo de los daños y pérdidas ocasionadas, le instaron a volver a llevar el cargamento a Barcelona por su cuenta y riesgo, asumiendo ellos el pago del nolit o flete de la nave. En caso contrario, dicen, procederían contra él, si bien no se especifica cuáles serían en ese caso los pasos concretos a seguir. En este caso, este acto notarial servía de aviso o amenaza, según como lo queramos leer, a este patrón, y no localizamos ninguna otra mención posterior a este conflicto, por lo que seguramente la situación se habría resuelto de manera amistosa, con el patrón haciendo caso a esta advertencia. A partir de la revisión de los documentos del consulado, no parece que se produzcan graves conflictos en el seno de esta comunidad, y los que hay con otros sujetos suelen ser, como he señalado, en relación con letras de cambio, con impagos. Solo este caso de Guadagni resulta algo más llamativo. Sin embargo, hay un conflicto que no se trata ante el consulado, sino, como he adelantado, ante ese Tribunal de la Mercancía de manera absolutamente excepcional. Tribunal de la Mercancía es un tribunal fundado por los mercaderes de Florencia para tratar y resolver asuntos ligados directamente al ámbito comercial y que se convirtió en una institución importantísima para la vida económica florentina. Sobre este conflicto en concreto tienen también una publicación por si quieren profundizar en ello. Es esta en la revista Edad Media que realicé de manera conjunta con Victoria Burguera de la Universidad de Heidelberg y que se publicó a finales del año pasado. Bien, en las décadas centrales del siglo XV, las aguas del Mediterráneo occidental vivieron un periodo bastante tumultuoso. Numerosas fuentes dan cuenta de una serie de ataques a barcos comerciales, muchos de ellos de nacionalidad catalana, o que transportaban mercancías de comerciantes de la Corona de Aragón. No se trató de actos al azar, sino que formaban parte de estrategias derivadas de una guerra en suspenso entre las principales potencias de la zona. El ataque y hundimiento de un barco catalán en 1429 por parte del genovés Polo Chicoña, conocido como el Cigüeña, ejemplifica la interacción de intereses económicos privados sobre todo, con asuntos institucionales, diplomáticos y militares
a diversos niveles. El Cigüeña, considerado un pirata por muchos, fue perseguido por la Corona de Aragón, por Génova, que se encontraba desde 1421 bajo dominio milanés, y por Florencia, que controlaba Pisa desde 1406. El caso resalta las guerras latentes entre estas potencias impulsadas por sus políticas expansionistas tanto en el Mediterráneo como en la península italiana. La expansión del duque de Milán, Filippo Maria Visconti, en el norte, chocaba con la de Florencia, mientras que Alfonso V de Aragón, el magnánimo, aspiraba al trono napolitano frente a los Anjou de Provenza, de la zona de Marsella, apoyados también por Génova. Tanto con los provenzales como con Génova, la Corona de Aragón mantenía un enfrentamiento de larga duración. Por ello, Alfonso decidió apoyar la conquista de Génova por parte de los Visconti, contribuyendo con ello al exilio de los Campofregoso, es decir, los antiguos gobernantes de la ciudad. Sin embargo, el duque de Milán, una vez conquistada Génova, decidió apoyar a los Anjou en la disputa napolitana. Esto hizo que Alfonso de Aragón se acercara a los Campofregoso y a Florencia, que a su vez estaba aliada con Venecia contra Milán. Y por tanto, la Corona de Aragón de alguna manera apoyaba a esos rebeldes contrarios a los Visconti. En medio de todas estas tensiones, en 1428, Milán y Génova deciden firmar un acuerdo de paz con la Corona de Aragón y a la vez firman también la paz de Ferrara con Florencia y Venecia en ese mismo año. El mencionado ataque del genovés Cigüeña a un barco capitaneado por el catalán Antoni Saviuda, cerca de las costas de Siracusa, tuvo lugar en este preciso contexto de alianza formal y de calma teórica. El Cigüeña obtuvo una enorme fama en este contexto por sus frecuentes ataques que dificultaban y desafiaban la diplomacia de su ciudad de origen, de Génova, y sobre todo sus alianzas con la Corona de Aragón. Sin embargo, aunque hubo muchísimos ataques, las circunstancias que rodearon a este incidente específico, que no fue el único, como hemos señalado, el momento en el que tuvo lugar, las personas involucradas, todo ello llevó a un proceso que culminó en una solución inusual e incluso extrema. Y es que entre las mercancías transportadas por el barco de Antoni Saviuda se encontraban las pertenecientes a una empresa catalano-aragonesa bastante peculiar, dirigida por el comerciante aragonés Joan de Torralba, que residía en Barcelona y que buscaría compensación por las pérdidas hasta las últimas consecuencias. La noticia del hundimiento del barco de Antoni Saviuda en torno a mayo de 1429 llegó a Barcelona, probablemente transmitida por el propio patrón, que sobrevivió al ataque. Llegaría con una semana o incluso 20 días de retraso. En ese momento, los comerciantes afectados pudieron movilizar sus recursos para reclamar el seguro correspondiente e iniciar los procedimientos para compensar las pérdidas sufridas. Hay que tener en cuenta que los seguros no siempre cubrían el 100% del valor de las mercancías. En situaciones similares, los mercaderes trataban de recuperar los bienes robados mediante la mediación de diferentes autoridades, incluso la monarquía. Pero en este caso esto no era posible, ya que el barco estaba hundido. Correspondía entonces que la nación del atacante recompensara a las víctimas. Así, en la Corona de Aragón se detuvo a varios comerciantes genoveses para presionar a esta ciudad. La disposición de Génova para colaborar y mantener la paz con Aragón llevó a la incautación de los bienes del Cigüeña
y de sus cómplices, entre ellos los Campofregoso. Con todo, el Cigüeña continuó atacando barcos y robando mercancías catalanas y aragonesas a lo largo de todo el verano de 1429. Ante esta situación, se prepararon escuadras para capturar al Cigüeña con la colaboración de Génova y Aragón, pero sin éxito. Génova estaba especialmente interesada en atraparlo, dado que sus actividades, como ya he señalado, ponían en peligro la paz con la corona de Aragón. Los esfuerzos para capturarlo tenían como objetivo final evitar represalias de la corona. Además, el duque de Milán, que controlaba efectivamente Génova, quería evitar a toda costa que los rebeldes genoveses que se oponían a su gobierno, es decir, los defensores de los Campofregoso, encontraran apoyo en la poderosa flota de la corona de Aragón. En este Juego de Tronos se entiende que aquellos que se oponían al gobierno de los Visconti en Génova atacaran a los súbditos aragoneses como una forma de desestabilizar toda la situación. En medio de este problema, otro ataque perpetrado por el Cigüeña abrió un nuevo canal para las reclamaciones catalano-aragonesas. El comerciante florentino Niccolo Gazzetti acusó al Cigüeña ante la mercancía de Florencia de haber tomado el barco de otro catalán, Francesc Salvador, que transportaba trigo propiedad de Gazzetti. El litigio con Gazzetti ofrece algunas claves para entender el final de las reclamaciones de la corona. La sentencia dictada por los 6 de la mercancía en febrero de 1432 indica que el Cigüeña había sido reclutado por Florencia para defender sus costas contra Milán. A pesar de la paz declarada en 1428, Milán había seguido realizando ataques en la costa toscana e incluso había llegado a sitiar la ciudad de Pisa. Las ciudades marítimas a menudo aprovechaban barcos ya armados, que era mucho más barato que invertir en nuevos armamentos para defender sus costas. Y en este caso no es extraño que Florencia contratara específicamente a un genovés que se oponía al dominio milanés, que era un enemigo común a ambos. Así, el Cigüeña pasó a estar durante un tiempo bajo la protección florentina, y como él mismo declararía ante la mercancía, se comprometió a atacar exclusivamente a los enemigos de Florencia y a defender a sus amigos. Sin embargo, ante la inminente llegada del barco de Salvador a la costa toscana, el Cigüeña aprovechó ese seguro que tenía de la ciudad de Florencia para apoderarse del barco y de su carga, a pesar de pertenecer a florentinos. Sabemos, de hecho, que poco después el barco de Salvador formaba parte de la flota del Cigüeña, a la que iba incorporando embarcaciones robadas. Aquí tenemos un ejemplo de estos documentos de la mercancía donde nos aparece Paolo Cicoña defendiéndose en este pleito contra Gazzetti. La situación llegó a un punto crítico en abril de 1431, cuando Alfonso el Magnánimo y la ciudad de Barcelona comenzaron a preparar una armada para eliminar al famoso pirata y a sus cómplices. El propio Alfonso V informó al duque de Milán y a los magistrados de Génova del armamento de 10 barcos y 4 galeras que estaban destinados a la costa provenzal, específicamente a la ciudad de Marsella, donde creían que se encontraba la flota del Cigüeña. Los marselleses estaban en guerra abierta con la corona de Aragón desde el saqueo de Marsella en 1423, y por ello habían ayudado e incluso acogido al pirata y a sus cómplices, muchos de los cuales eran provenzales. La Armada de la Corona sitió a la flota del Cigüeña en el puerto de Marsella durante varias semanas, hasta que finalmente la intervención francesa levantó el bloqueo. Los marselleses entregaron la nave del Cigüeña, conocida como la Nau Segoña, la nave cigüeña, y otros 2 barcos catalanes que habían sido robados por este pirata. A continuación se firma una paz de 4 años con Aragón.
La Armada, con los barcos recuperados y con la nave cigüeña, regresó triunfante a Barcelona en junio de 1431. A pesar de este éxito, una compañía mercantil que había sufrido enormes pérdidas estaba dispuesta a ir más allá para obtener compensación. Es la dirigida por el aragonés emigrado a Barcelona, Joan de Torralba, a quien ya he mencionado, y sus socios, los zaragozanos Juan de Manariello y Juan Fexas. Sus libros de cuentas y sus cartas, conservados en el Archivo Nacional de Cataluña, nos permiten evaluar el impacto del ataque en las finanzas de su empresa. Los bienes estaban seguramente cubiertos por algún seguro que no hemos localizado y que podría haber asumido las pérdidas causadas por corsarios, piratas y en general por lo que se llamaban hombres del mar. Sin embargo, las cláusulas podían variar y la cantidad asegurada no siempre cubría el total de los bienes hundidos, ni la pérdida de las ganancias esperadas por su venta. Y este parece haber sido el caso. Ante esta situación, los tres socios de la compañía se reúnen en Zaragoza en 1430, donde firman un acta notarial en la que se comprometían a continuar con sus reclamaciones y compartir por igual tanto las ganancias como los posibles costes de este proceso en el futuro. Esto los llevó finalmente a solicitar una represalia o marca a la monarquía aragonesa, en la que se cuantificaron todas las pérdidas sufridas. En el ataque de 1429, esta compañía perdió 269 sacas de lana aragonesa destinadas a Venecia, es decir, unas 30 toneladas de materia prima. Esto representaba aproximadamente el 30% de la lana movilizada anualmente por la empresa, lo que implicaba una reducción del 20% en sus ingresos anuales. Este era un golpe significativo para sus finanzas, lo que estaba agravado por la pérdida de 17 paños de lana teñida, el hundimiento del barco de esa viuda, de cuya propiedad poseían 3 de sus 16 partes, pero es que además buscaban también compensación por el asalto a un segundo barco que transportaba mercancías de Flandes, incluidas telas flamencas de gran valor. Además, en un tercer ataque habían perdido otras 40 sacas de lana, aproximadamente 5 toneladas. Las pérdidas totales ascendían a más de 4.000 florines de Aragón. Sin embargo, el tratado de paz existente entre Aragón y Génova, la nación del Cigüeña, permitía presentar reclamaciones inicialmente a esta ciudad. Así que este es el primer paso que se habría dado. Con todo, no dio resultado, por lo que estos 4.000 florines de Aragón no habían podido ser recuperados de manera directa por la vía diplomática. Los conflictos comerciales y marítimos eran tan comunes que casi todas las repúblicas comerciales habían ido desarrollando instituciones específicas para gestionar estos casos. Y aquí es donde entra en juego Florencia. En Florencia, la gestión de las represalias o marcas estaba a cargo del Tribunal de Mercancía que ya hemos mencionado. Aquí, el Cigüeña estaba siendo juzgado desde finales de 1430 en relación con el caso de Gazzetti y el ataque a la nave de Francesc Salvador. Es por ello por lo que, una vez que Génova no puede dar solución a esas pérdidas reclamadas por la compañía Torralba, el agente de la compañía en la Toscana, Juan Esparter, acude a este tribunal de mercancía y se une a la causa de Gazzetti contra el pirata genovés. El Cigüeña había sido arrestado tras las acusaciones de Gazzetti, aunque él insistía en su inocencia y en que no era un pirata. Las fuentes suelen referirse a él con el término pirata, aunque tenemos que tener en cuenta que esta denominación en la Baja Edad Media era más bien una apreciación subjetiva. Muchos de los llamados piratas eran en realidad simples patrones, marineros o mercaderes que en un momento dado eran acusados de practicar la piratería.
El cigüeña aparece también en distinta documentación, en la propia mercancía y en documentación pisana, como mercader. Él mismo aseguró ante este tribunal que nunca fue un pirata ni un ladrón, sino un buen y gran mercader. Sea como fuere, el cigüeña invocó ese salvoconducto o protección que le habían otorgado las autoridades florentinas, acusó a Gazzetti de mentir y a la mercancía de actuar de forma ilícita. Y, no sabemos cómo, consiguió escapar de las autoridades florentinas. Ante la ausencia de justicia por parte de la nación del agresor, Génova, y de su protector, Florencia, la compañía solicita una medida extraordinaria y arriesgada a la monarquía aragonesa, una represalia o marca. La decisión de otorgarla recaía en la Corte Regia, que trataba exclusivamente los casos en los que las víctimas eran súbditos del rey de Aragón. Por este motivo, la concesión de represalias y marcas pronto se convirtió en un elemento de presión de la corona hacia sus rivales. Emitir una represalia equivalía prácticamente a una declaración de guerra, ya que, como hemos señalado antes, permitía a la víctima de un ataque buscar compensación apoderándose de bienes de cualquier ciudadano de la nación de origen del agresor. Esto podía iniciar nuevos conflictos, como en el caso de Zaragoza y Tortosa, por lo que su concesión debía evaluarse cuidadosamente, según los intereses políticos del momento, y más aún porque en este caso se trata de un asunto internacional. Durante el reinado de Alfonso el Magnánimo, las represalias estaban prácticamente obsoletas. Se concedieron muy pocas, pero todas ellas fueron instrumentales en sus intereses mediterráneos. Dadas las repercusiones de su concesión, antes de hacerlo se contactaba con la nación del agresor, ofreciéndole una oportunidad para evitar la compensación por la fuerza. Así, en septiembre de 1431, el Magnánimo se dirige a Filippo Maria Visconti, duque de Milán y señor de Génova, puesto que, recuerdo, el cigüeña era genovés. A pesar de la disposición inicial a cooperar, no llegan a ningún acuerdo. No obstante, debido a la paz vigente, una represalia contra Génova habría llevado a un conflicto bastante inconveniente para ambas partes. La implicación de Florencia brindó una oportunidad de redirigir las solicitudes de compensación. Esta ciudad fue considerada responsable al haber dejado escapar al pirata, además de haberlo acogido y haberle dado protección. Las relaciones entre esta República Toscana y la Corona de Aragón se habían deteriorado desde inicios del siglo XV, y ya desde 1422 la monarquía aragonesa había ido renovando todas las antiguas marcas contra Florencia. Aunque no existía un conflicto directo o abierto entre ambas potencias, formaban parte de bloques opuestos. La renovada alianza de Alfonso con el duque de Milán lo colocaba de nuevo frente a Florencia y Venecia, contrarias a la expansión milanesa. Así, los intereses políticos del rey de Aragón finalmente prevalecieron, coincidiendo económicamente con los de Joan de Torralba y sus socios. Joan de Torralba no era además cualquier comerciante, sino que era un importante financiero de la familia real aragonesa. Con estas circunstancias, en mayo de 1432 se concede efectivamente esta marca para recuperar las pérdidas sufridas a través de la incautación de bienes florentinos. Este caso ofrece valiosas perspectivas sobre las complejidades del comercio mediterráneo medieval, los mecanismos de resolución de conflictos, sus ritmos y las interconexiones entre las fuerzas económicas y políticas. Cabe señalar, sin embargo, que mientras las marcas o represalias tenían una gran importancia política, desde la perspectiva económica eran la última vía. Su puesta en marcha era lenta y las perspectivas de obtener beneficios inciertas. De hecho, sabemos que la compañía Torralba continuó pagando los costes derivados del proceso de solicitud de esta marca bastantes años después,
En cambio, no tenemos ninguna información de cómo ni cuándo, si es que lo hicieron, lograron recuperar lo perdido. Baste señalar que la marca se concedía por un periodo de 10 años, con opción a prorrogarla en dicho tiempo, si en dicho tiempo no se había recuperado el total esperado. De hecho, conocemos marcas que se acabaron prorrogando durante más de un siglo. A lo largo de esta sesión hemos visto distintos tipos de conflictos a los que tuvieron que hacer frente algunos mercaderes medievales de la Corona de Aragón. Los costes económicos de las actividades comerciales eran amplios y muy altos. Transporte, empleados, impuestos, que además, como hemos señalado, eran numerosísimos. Por ello era importante no pagar más que aquello que era obligatorio. Además, comerciar implicaba siempre un riesgo y era necesario buscar las vías para gestionar esos riesgos y para paliar sus consecuencias. El conflicto era indisoluble de la actividad comercial, no solo porque servía para solucionar los muchísimos problemas que podían surgir, teniendo en cuenta que los mercaderes se movían en circuitos internacionales muy amplios, sino también porque permitían, si se utilizaban de forma estratégica, obtener nuevos privilegios y sacar mayor rendimiento a los negocios. Los procesos entre ciudades por el pago de impuestos son un buen ejemplo de conflictos cotidianos y habituales, pero también de cómo estos, a través de una acción bien planificada y cohesionada, podían lograr modificar nada menos que un privilegio real. En cuanto al caso del Cigüeña, nos recuerda la importancia de las redes económicas y políticas a la hora de resolver asuntos tan excepcionales, cuando las vías habituales no dan resultado y cómo, al igual que en los casos anteriores, el contexto político, las relaciones diplomáticas y los contactos pueden suponer una gran diferencia. Con esto termino. Muchas gracias por su atención y, como les he dicho al inicio, pueden escribirme para cualquier duda o consulta que puedan tener.